Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a comenzar en este momento a leer el capítulo número 2 de Mateo. Si se han dado cuenta, mis hermanos, vamos a comenzar el Nuevo Testamento. Mi hermana Elena el día de ayer comenzó con el primer capítulo del Nuevo Testamento, comenzando con el libro de San Mateo. El Nuevo Testamento, mis hermanos, nos habla de todo lo nuevo, de cómo Jesús vino para enseñarnos, para darnos esa nueva enseñanza que cada uno de nosotros debemos poner en nuestro corazón. Todo lo que Jesús vino y enseñó es para que lo pongamos en práctica, no solamente para aprenderlo en nuestra mente, sino para ponerlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Y enseñar a los demás, porque a eso nos envió Jesús. Pero primero que todo vamos a darnos cuenta cómo Jesús vino al mundo, cómo Jesús, siendo un niño tan indefenso, y después de ser buscado por ese rey Herodes para darle muerte, porque tenía miedo ese rey de que viniera otro rey a quitarle su puesto, ese puesto el cual él había peleado tanto por él. ¿Cuántos a veces no peleamos tanto por un puesto que en realidad, si el Señor se lo dispone, ese puesto se le da al menos importante, a aquel más pequeño que nosotros ni siquiera a veces nos imaginamos que pueda ser el mayordomo o el jefe de cuadrilla, a los cuales los jefes que tienen más alto rango disponen en poner en vez de nosotros. Y tenemos que aceptar todo lo que venga del Señor, porque eso está puesto por el Señor. Inclusive los gobernantes de este mundo están puestos por el Señor. Entonces voy a comenzar en este momento a leer este hermoso capítulo de San Mateo para darnos cuenta de cómo Jesús vino a este mundo y cómo, siendo tan pequeño, fue tan buscado ya desde pequeño para poder darle muerte. Voy a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús había nacido durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribe el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esa entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel, que llora a sus hijos. Estos ya no están,
y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazoreo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzando aquí en el nacimiento de Jesús, si nos damos cuenta en este libro de Mateo, Mateo, nos narra de qué manera los reyes van en busca del rey, el nuevo rey, rey de todo el mundo, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Fíjese, siendo unos magos, venían a buscarle porque habían sido dirigidos con una estrella. Esa estrella que alumbró era el mismo Jesús, era el mismo que debía de llegar al mundo, era el mismo al cual nosotros debemos de rendirle homenaje, al igual que lo hicieron los Reyes Magos. Cuando ellos llegaron, fíjense bien, siendo un niño, llegaron y se postraron ante Jesús y le ofrecieron todos los regalos a Jesús, siendo un pequeñito. Nosotros, mis hermanos, no podemos darnos cuenta el por qué nuestro Dios Padre lo envió de esa manera y cómo deberían estos reyes llegar ante ese rey Herodes y preguntarle dónde estaba el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto, ya habían tenido visiones de que iban a ser un niño, un rey, que iba a regir las naciones, no solamente Judea, sino todas las naciones. Llegando y preguntaron al rey Herodes, un rey que estaba lleno de envidia, porque no quería ser instituido por otro rey. Él quería reinar por siempre. No quería que hubiera otro rey que le fuera a quitar el puesto al cual él ya estaba tan impuesto, en el cual él dirigía a ese pueblo de Israel. Ni siquiera era israelita. Y sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor, como les digo, nuestro Dios Padre, sabe por qué suceden todas las cosas. Nosotros nos enojamos por los gobernantes que tenemos hoy en la actualidad. Nos enojamos porque no hacen las cosas de acuerdo a como nuestro Señor quiere que seamos dirigidos por nuestros gobernantes. En realidad, a veces solamente piensan en su bien, al igual que este rey Herodes. Ellos quisieran ser eternos y quisieran estar en ese puesto por siempre, que nadie llegara y les quitara su puesto. Pero desafortunadamente, mis hermanos, para muchos gobernantes, tarde que temprano, se les llega a su fin. Así como a este rey Herodes, que después de que Jesús fue enviado a Egipto por miedo a que lo fueran a matar, fue protegido por José y por nuestra Madre Santísima, siendo avisados por nuestro Dios Padre, ¿verdad? En sueños, cómo dirige a José hacia la tierra de Egipto, diciéndole que se quede allá buen tiempo hasta que todo esto que iba a suceder se terminara. Porque este rey Herodes ya había enviado a matar a todos esos bebés. Los había mandado matar porque no sabía en qué lugar o en cuál casa se encontraba ese niño, ¿verdad? Y por eso es que José y María se llevan al niño a Egipto para ser protegidos. Recordemos que un rey no puede hacer lo que se le pegue en gana y querer ir en busca a otro país que no es el de él, en busca de ese niño y de esa gente que se lo había llevado. En este caso, María y nuestro Señor San José. Mis hermanos, todo, absolutamente todo, está dirigido por Dios y nada se puede interponer ante nuestro Señor. Claramente, este rey que quería imponer sus cosas a su modo, que las imponía, obviamente, pero se le llegó su fin. Todo tiene un fin y todo tiene que rendírsele cuentas a nuestro Dios. ¿Usted cree que él no tuvo que rendirle cuentas a Dios por la forma que él gobernó el pueblo de Judea, siendo que ni siquiera era judío, ¿verdad? Pero, como les digo, hermanos,
Todo se mueve a la voluntad de Dios y nosotros no podemos interponernos ante nuestro Señor. Fíjese lo que dice en el primer versículo. Dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Fíjese nada más. Qué hermoso. Es una visión muy grande. Estos hombres eran magos. Nuestro Dios Padre detestaba todo eso. Solamente Él sabe por qué sucedió de esta manera. Él no quería a la gente que leía un futuro. No quería a la gente que leía cartas, a los que leyeran los astros. Él no miraba bien todo eso. Y sin embargo, fíjese cómo estos hombres, siendo magos, se dirigió a ellos para que fueran y adoraran al niño y dieran a entender al mundo entero de que así debería ser adorado por los siglos de los siglos. Nosotros en la actualidad tenemos una costumbre muy bella, que adoramos al niño Dios en diciembre, que nosotros creemos que fue en tiempo de diciembre que nació Él, porque de hecho era tiempo en que hacía mucho frío. Y también en diciembre, mis hermanos, es cuando la estrella, hay una estrella que brilla muchísimo, brilla demasiado, brilla más que otros tiempos, y por eso se cree que es esa misma estrella de Jesús. Y tenemos esa creencia que es el mes de diciembre en que Jesús vino a este mundo a darse a conocer a las naciones, en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza y sabemos que fue enviado por nuestro Padre para salvarnos, para darnos vida, una vida que no se va a terminar jamás. Todos los evangelios, mis hermanos, comienzan de diferente manera. Este evangelio de San Mateo comienza por pronunciar los antepasados de Jesús en el primer capítulo que nos leyó nuestra hermana Elena el día de ayer. Hoy, este día, en el capítulo número 2, nos anuncia el nacimiento de Jesús. Nos anuncia en quién nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, así como lo hicieron los Reyes Magos, así como lo hizo su madre y su padre terrenal aquí en la tierra, San José. Así también nosotros tenemos que rendirle honores a nuestro Señor, a Jesús el Nazareo. Como nos lo puede decir aquí, hermanos, todo fue anunciado con mucha anterioridad por los profetas, con mucho tiempo, antes de que nosotros siquiera nos imaginemos que podría suceder en el tiempo de que Herodes gobernara Judea. Fue que llegó Jesús para todos, no solamente para los judíos y para los romanos, sino para todas las naciones. Los gobernantes, hermanos, todo el tiempo, como les digo, tratan de hacerlas de ellos. Todo el tiempo el más poderoso quiere humillar al más humilde. Esto sucedía en aquel entonces, cuando los romanos llegaron e invadieron a los judíos. Y mis hermanos, todo comienza y todo tiene un fin. El comienzo de Jesús fue esa estrella en la que nosotros ponemos nuestra confianza, en la que nosotros creemos, en ese niño que vino indefenso y el cual nosotros adoramos con tanto amor, con tanta ternura en este mes de diciembre. Y así como Jesús vino a darse a conocer al mundo entero, mis hermanos, debemos de tenerle reconocimiento en su grandeza, en quién en realidad es, quién lo envió y por qué vino, ¿verdad? Debemos reconocer que gracias a eso nosotros tenemos vida, tenemos una vida plena, que vamos a tener un gozo eterno con nuestro Señor. Por eso vino Jesús, a darnos la buena nueva, que es del reino. En este evangelio obviamente no nos anuncia aún todavía nada del reino, pero más adelante vamos a ir teniendo el conocimiento de este bello evangelio. El evangelio de San Mateo nos narra después todo lo que sucede con Jesús, cómo Él va a comenzar su ministerio. Así como nosotros comenzamos un ministerio cuando somos llamados, cuando nuestro Señor nos habla para que vayamos y llevemos su mensaje, así también Jesús fue llamado por su Padre, lo envió aquí a la tierra a que nos enseñara
para que viéramos de qué manera teníamos nosotros que comportarnos y tendríamos que poner atención en lo que el Señor quiere para nuestra vida. A eso vino Jesús, hermanos, indefenso, que después, a través de los años, se ha convertido en el Rey del mundo, en el Rey todopoderoso, en el que muchos ponemos toda nuestra confianza en Él. Obviamente hay gente en este mundo que no cree en Jesús, no cree ni siquiera en Dios. Es más, son 100% ateos. No tienen la confianza que muchos de nosotros sí tenemos en Jesús. Y esa confianza, mis hermanos, no debe de morir en nuestro ser. Tenemos que acoger a nuestro Señor, así como los Reyes Magos llevaron esos cofres llenos de regalos. También nosotros, cuando vayamos al templo, presentémonos con nuestros regalos ante Jesús. No seamos apegados a lo que el Señor nos da, porque gracias a Él lo tenemos, y de eso que nos da debemos de compartir a los templos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pase buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.